El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el relato de San Lucas sobre la ascensión de Jesús al cielo, también recogido en el tercer Evangelio, el evangelista, intercala una observación que llama poderosamente nuestra atención al afirmar que los discípulos estaban llenos de una gran alegría cuando volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Esto no concuerda con nuestra psicología normal, pues la ascensión del Señor era la última aparición del resucitado. Los discípulos sabían que ya no lo volverían a ver en este mundo. Ciertamente, esta despedida no es comparable a la del Viernes Santo. Entonces Jesús aparentemente había fracasado. La despedida después de estos 40 días, tras la resurrección, tiene en sí, por el contrario, algo triunfal y esperanzado. Esta vez Jesús no se ha ido a la muerte, sino que marcha a la vida. No está vencido, sino que Dios le ha dado la victoria con la resurrección. Así, sin duda alguna, hay razones para la alegría. Pero cuando el intelecto y la voluntad se alegran, no se dice que el sentimiento deba ser lo mismo. Entendiendo la victoria de Jesús, incluso se puede sufrir por la pérdida de su cercanía humana. El miedo de sus discípulos de ser abandonados podría haber crecido tanto más a la idea de la tarea desmesurada que se les proponía. ¿Recuerdan el pasaje de los Hechos? Que tenían que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Cuáles eran los confines del mundo en ese momento? Roma, Europa, porque el Finisterre era lo que es hoy Galicia. Por eso los Hechos de los Apóstoles terminan en Roma, ni siquiera con la muerte de Pablo. Terminan en Roma porque luego la posta la tomamos nosotros y nosotros tenemos que continuar hasta los confines del mundo el anuncio del Evangelio. Tarea desmesurada entonces y desmesurada ahora que nos propone Jesús. Salir a lo desconocido y dar testimonio de Él delante del mundo, que los veía a los apóstoles y a veces también nos ve a nosotros los cristianos como gente de poca monta, poca cosa, que venía de la Judea en ese caso, o que vamos de la Argentina o de nuestros barrios, marginados los apóstoles por su propio pueblo. Cumpliendo eso que meditábamos estas semanas de Pascua, siguiendo el Evangelio de Juan en el discurso de la Última Cena, Jesús promete una alegría que no será quitada, un gozo profundo que va más allá de la prosperidad o adversidad de las circunstancias. Decía el Evangelio del sábado, el gozo, decía Jesús, que siente una madre a pesar del dolor de dar a luz por el Hijo y porque puso un hombre nuevo en el mundo. Dice San Lucas que Jesús abrió los brazos y los bendijo. Mientras los bendecía, desapareció de ellos. La traducción de nuestro leccionario dice que una nube lo cubrió a Jesús, hizo desaparecer a Jesús. Su última imagen son los brazos abiertos, los gestos de la bendición. El ícono de la ascensión del Oriente cristiano
ha hecho de esta escena el verdadero centro de todo. La ascensión es signo de la bendición. Las manos de Cristo se han vuelto el techo que nos cubre, a la vez la fuerza que abre la puerta del mundo hacia lo alto. Es bendiciendo que Jesús se va, pero vale también lo contrario, bendiciendo Él se queda. Es entonces su modo de relacionarse con el mundo y con cada uno de nosotros después de su ascensión. Propiamente, estas palabras podrían resumir de la manera más simple posible el centro de este evento y clarificar la extraña contradicción de aquella despedida que es alegría plena. El evento que los discípulos habían experimentado era bendición, y ellos se fueron como personas que habían sido bendecidas, no abandonadas. Sabían que habían sido bendecidos por siempre y que estaban bajo esas manos bendecidoras donde quiera que vayan. Leído en este sentido, el relato de San Lucas es muy cercano a lo que referíamos de San Juan. Golpea sobre todo el rol reservado a la alegría. En primer lugar, los discípulos debían pasar por la tristeza. No los dejo solos, no los dejo huérfanos. Yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que permanezca con ustedes por siempre. La teología oriental ha puesto sobre el mismo plano la oración del Señor por otro Paráclito y la bendición del día de la Ascensión. Las manos bendiciendo son también manos que ofrecen, oferentes, manos orantes. Están siempre elevadas hacia el Padre y rezan que nunca deje solo a los suyos, a nosotros, que nos preserve del mundo, que nos preserve del mal, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que el Paráclito permanezca siempre con ellos y con nosotros. Si leemos juntos a Lucas y Juan, podemos decir: los discípulos mirando a Jesús, bendiciendo y orando, han entendido que era verdad lo que Él dijo: no los dejaré huérfanos, yo volveré a ustedes. Han tenido la certeza definitiva de las otras palabras: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Han sabido que Cristo viene ahora y por siempre como bendición, que Él, por decirlo así, continúa comiendo con ellos en comunión, que ellos seguirán bendecidos en medio de todas las tribulaciones. La ascensión de Cristo es, por tanto, no un espectáculo para los discípulos, sino un acontecimiento en el que ellos mismos quedan introducidos. Es un sursum corda, como decimos en el prefacio, levantemos el corazón, un movimiento hacia arriba, a la vida sobrenatural, a la que todos nosotros estamos llamados. Se nos dice que podemos vivir hacia arriba, que el hombre es capaz de la altura, de la vida sobrenatural. La ascensión del Señor a los cielos imprime en nosotros el recuerdo de la grandeza y nos hace partícipes de este último envío. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Una última imagen. En varios retablos, las iglesias barrocas, hay o representan la ascensión del Señor a los cielos. Sobre la cabeza de los discípulos ya solo son visibles los pies de Jesús, que sobresalen de la nube. La nube, a su vez, es por afuera un círculo oscuro, pero en su interior es luminosidad llameante. Pienso en esta imagen en la Catedral de Toledo, pero hay muchas también en América, en México, en Perú, con el arte indígena, el arte barroco mexicano que se llama churrigueresco. Tienen estas imágenes muy cargadas, muy representadas, y representan la ascensión muy linda desde el punto de vista artístico, pero a la vez también muy plásticamente y muy sencillamente, porque recordemos que las pinturas, los retablos, las imágenes en las iglesias, cuando la gente
principalmente no sabía leer eran los libros de la catequesis, las imágenes. Afirmaba al respecto de estas imágenes, cuando era cardenal, el Papa Benedicto XVI. Decía el cardenal Ratzinger que precisamente en la aparente ingenuidad de esta representación se ofrece la contemplación de algo más profundo. Todo lo que vemos de Cristo en el transcurso de la historia son sus pies y la nube. Sus pies, ¿qué son? Ahora podemos recordar aquella extraña frase del Evangelio de Mateo que leíamos los primeros días de Pascua, cuando Jesús resucitado se aparece a Magdalena y Magdalena se agarra a los pies del Señor resucitado y lo adora como no queriendo dejarlo ir. En cuanto resucitado, sobresale por encima de toda medida terrena. Solo podemos seguir tocando los pies, sus pies, y los tocamos adorando. Los cristianos vamos tras las huellas de Cristo, cerca de sus pasos, como orantes. Orando vamos hasta Él, orando lo tocamos, aun cuando en este mundo lo hagamos únicamente desde abajo, por decirlo así, únicamente de lejos, únicamente siguiendo la pista de sus huellas. Al mismo tiempo, queda patente que no encontramos las pisadas de Cristo cuando solo miramos para abajo, cuando pretendemos encerrar la fe en lo palpable. El Señor es movimiento hacia arriba, y solo moviéndonos nosotros mismos, alzando la mirada y subiendo lo conocemos. Nos abrimos a su bendición. En la lectura de los padres de la Iglesia se nos añade que la subida correcta del hombre acontece precisamente allí donde aprende a inclinarse profundamente en la donación humilde al otro, hasta bajar a los pies, hasta el gesto del lavatorio de los pies. Precisamente la humildad que sabe abajarse lleva al hombre hacia arriba, hacia las cosas de Dios. Precisamente esa humildad es el dinamismo de su vida que quiere enseñarnos la solemnidad de la ascensión. La ascensión es tristeza porque no podemos tocar a Dios en la carne, pero es gozo porque es bendición, porque lo podemos tocar en los pies, en la fragilidad, lo podemos tocar en la Eucaristía y en el hermano que sufre, lo podemos tocar en las necesidades del que tenemos al lado. Es fragilidad y necesidad, pero protegidas por la bendición que nos lleva al cielo, en la carne humana y en las heridas resucitadas, porque el cuerpo resucitado de Jesús no renegó de sus llagas, de su costado abierto, sino que se los llevó al cielo y están sentados a la derecha del Padre. En la carne humana y en las heridas del resucitado tenemos acceso al cielo. Dice el prefacio que vamos a utilizar en la misa, que hoy ascendió a lo más alto del cielo, no para alejarse de nuestra humilde condición humana, sino para que tengamos la certeza que lo seguiremos donde Él nos precedió como nuestra cabeza. Queridos hermanos, hoy asciende Jesús al cielo, que suba nuestro corazón con Él, pero no nos abandona en su presencia. Por eso los apóstoles vuelven con una gran alegría a Jerusalén. Jesús está con nosotros, principalmente en la Eucaristía, en la atención al necesitado, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Jesús está en medio de nosotros. Tenemos que sentir su presencia salvadora y su palabra que se cumple, porque Él se queda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no sentimos su presencia, no es por Él, porque Él las pasó todas por nosotros. Si no sentimos su presencia, es porque algo estará poniendo resistencia en nuestro encuentro con Él. Agarrémonos de los pies de Jesús para poder subir verdaderamente al cielo. Que con María, nuestra Madre, pidamos hoy por todas nuestras necesidades, por toda la Iglesia y porque todos vivamos en la certeza y en la compañía de este Jesús orante y que nos bendice, que nos bendiga siempre y nos ayude a llegar a Dios. Que así sea.
Creo en Dios,